Entonces, por eso he dejado los ejercicios por si son algunos casos nuevos y otros son casos de exámenes pasados. Así que, eh, si tienen alguna duda de algunos de esos ejercicios que vamos a hacer, me lo pueden decir hoy, pues, ¿no? Y más que todo era por eso, porque ya la siguiente semana ya vamos a pasar al otro módulo, pues, y si tienen algún ejercicio también, lo pueden mandar para poder resolverlo durante la semana, ¿no? A ver, ya, el repaso vamos más que todo a recordar lo que hemos hecho. Algunos recién se han incorporado, así que vamos a hacer el review de todo. Rápidamente. Bueno, entramos con el tema de transporte, cantidad de movimiento, ¿no? Para recordar algunos conceptos como el esfuerzo de corte y la tasa de corte, ¿no? El esfuerzo de corte se representaba por este símbolo que ya es frecuentemente conocido, lo usamos casi siempre, indica esta relación de fuerza sobre área. Su término físico quiere decir la cantidad de fuerza necesaria que se necesita para poder cortar o deformar el fluido, ¿no? Aplicada a un área determinada. Es el esfuerzo de corte y la tasa de corte vendría a ser con qué velocidad respecto a un eje vamos a poder deformar. Entonces, esta tasa de corte salía de una relación que tendría el eje Z y el eje X. Vemos que acá hay una relación de distancia más que todo. Comparado a lo inicial, vemos que se ha desplazado cierta cantidad. Entonces, la deformación en lo que estudia es cuánto ha cambiado, ¿no? El eje Z con respecto al eje X, B, está posicionado a lo largo del eje X, ¿no? Podemos cambiar nosotros las coordenadas en favor a que nos favorezca. Normalmente el eje Z siempre se le asocia a lo que es la distribución de velocidades, así que el eje Z siempre se pone de manera paralela a las velocidades, ¿no? Entonces, lo que se hacía acá para obtener la tasa de corte es esta relación, derivarla de tal forma que vamos a derivar el Z, el eje Z con respecto a el tiempo, y el B lo vamos a tomar como si fuera una constante, el grosor de la placa. Recordemos que entre las dos placas hay un fluido, entonces el fluido está abarcando todas esas placas, y al momento de diferenciar vamos a obtener una diferencial de posición con respecto al tiempo, que esto se transforma en velocidad. Y a la vez, si nosotros lo expresamos en forma diferencial, eh, el B va a estar representado en lo que es el eje X. Entonces, por eso le ponemos diferencial de X y la velocidad va a estar también en forma diferencial. Ya se le conoce como la tasa de corte diferencial o el gradiente de velocidad. Entonces, al final, la viscosidad va a estar dada por el esfuerzo de corte, que es este simbolito, sobre la tasa de corte, ¿no? Que es este simbolito de aquí. Y lo que nosotros hacemos es despejar el esfuerzo de corte. Al momento de despejar el esfuerzo de corte, teníamos la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Esta ley involucraba dos ejes, como habíamos visto, el eje X y el eje Z. El eje X es donde se transfiere la cantidad de movimiento, ya que como vemos, varía, ¿no? Varía de forma que en la parte superior hay más velocidad y mientras se va acercando a la placa de abajo hay menos velocidad. Entonces, ¿por qué hay esa variación de velocidad? Porque la placa de arriba es la placa móvil y la placa de abajo es la placa fija. Entonces, la única que se mueve es la de arriba, ¿no? Y esta placa fija, al ser una superficie, va a tener siempre cierta fricción, ¿no? Y como está fija, esa fricción se va a oponer al movimiento. Por eso en esta parte la velocidad es cero y en la parte de arriba es la parte móvil, ¿no? Que va a hacer que el fluido se mueva. Y así va a ir distribuido el esfuerzo de corte. Perdón, el esfuerzo de corte va a indicar que la velocidad va a ir disminuyendo, ¿no? Pero la dirección de la velocidad vendría a ser para el eje Z, ¿no? Eso es lo que refleja el esfuerzo de corte, en la cual el X indica la dirección en la que se transfiere la cantidad de movimiento, se transfiere de arriba hacia abajo en el eje X, y la dirección de velocidad vendría a ser el eje Z, ¿no? Y eso está dada sobre menos u por la diferencial de la velocidad que depende del eje X, de lo que habíamos visto acá. Esto lo hemos reemplazado solamente aquí y hemos despejado
para obtener el esfuerzo de corte, y el menos indica que va a haber un decrecimiento, ¿no? Que se le asocia a la ley de viscosidad de Newton. Como vemos, acá se está decreciendo, entonces normalmente siempre la ley de Newton se expresa de esta forma. Acá está un poquito más explicado el tema de cómo se va a ir deformando el fluido. Para un tiempo menor a cero, el fluido va a estar eh, sin movimiento, estar en estado suspendido. Luego vamos a empezar a aplicar una velocidad, pero todavía no se le aplica. Vamos a recién a empezar a un tiempo T sub cero, la cual cuando yo empiece a jalar, recién empieza a jalar, va a ser un tiempo pequeño, ¿no? Después del cero va a ocurrir un tiempo pequeño, entonces el fluido se va a empezar a deformar, y cuando ya vea un tiempo grande, es decir, cuando ya esté jalando constantemente, y cuando digo constantemente es porque está en un tiempo estacionario, va a obtener esta distribución de velocidad, ¿no? Y ese es el perfil de velocidad. Lo que tenemos que nosotros hallar es cuánta es la velocidad en cada uno de esos puntos. Y los diagramas típicos de un fluido newtoniano son eso, ¿no? El esfuerzo de corte velocidad versus la velocidad de corte siempre va a salir una recta, y la viscosidad versus la velocidad de corte va a salir esta gráfica. Cuando es un fluido no newtoniano, esta gráfica de acá cambia, ¿no? Puede salir una parábola, recuérdalo a los modelos que nosotros tengamos. Bueno, ahora el tema era introducción al balance de cantidad de movimiento. Ese es un tema muy importante porque ustedes van a tener que aplicarlo a los ejercicios propuestos que había mandado. Por ejemplo, acá veíamos el tema de que pasaba un fluido por a medio de estas placas, ¿no? El fluido pasaba por medio de estas placas. Imaginemos que solamente la placa de arriba es como si fuera una capita de metal, y la placa de abajo es la misma, ¿no? Pero vemos que el fluido está transcurriendo alrededor de esas placas, ¿no? Todo esto verde y marrón es el fluido, todo esto. Solamente que el marrón están tomando como si fuera un delta de X, o sea, una pequeña porción del fluido para analizar esa parte. Pero, ¿por qué se está moviendo el fluido, no? Asumiendo que las dos placas son, de repente fijas, o no me dicen, ¿no? En el anterior el fluido se movía por el movimiento de la placa de arriba, pero acá no me dicen por qué está fluido transcurriendo, ¿no? Entonces podría ser por diferencia de presiones, que hay una presión que impulsa el fluido que pasa a través de esta placa, o la otra opción es la que vamos a analizar acá, que es por efecto de la gravedad, ¿no? Nosotros al inclinar una placa y hacer pasar un fluido, no necesita de ninguna fuerza más, porque por acción misma de la gravedad hace que el fluido transcurra, ¿no? Y en ese sistema se podría analizar simétricamente eh, para la mitad de la placa. Lo que estamos haciendo es para analizar para la mitad de la placa. Entonces, acá va a estar la primera superficie en el extremo, y acá va a estar, perdón, va a estar la otra superficie. Ya, disculpen. Bueno, ahí estaba la primera placa que es movible, pero analizamos solamente la mitad porque va a ser simétrico, ¿no? Si analizamos esta parte, va a ser simétricamente igual que esta parte. Entonces, lo que se hace es analizar la mitad. Entonces, en esta mitad no hay ninguna placa que impida el movimiento, ¿no? Entonces, se podría considerar que en esta parte, como no hay nada que impida el movimiento, la velocidad es máxima. Sin embargo, como acá está la parte en la cual va a ser como la capa de la placa, sea cual sea el material, siempre va a haber fricción, ¿no? Entonces, en el límite se puede considerar que la velocidad en este punto es cero, ¿no? Y por eso la velocidad aumenta desde este punto hasta este punto. Y nosotros, nuestros ejes de referencia, le hemos puesto el Z acá y el X hacia abajo, ¿no? Y estos son nuestros sistemas de referencias. Vemos cómo la velocidad va en la misma dirección que el eje Z, porque siempre se le asocia así con respecto al eje Z. Entonces, lo que hace es un balance cantidad-movimiento, en la cual en realidad es un balance de fuerzas. Eh, Como vemos, el esfuerzo de corte vendría a ser cómo se transfiere la cantidad de movimiento, ¿no? Y vemos que acá hay más velocidad y acá hay menos velocidad.
Por ende, se puede inducir que acaba de haber más movimiento, más transporte, cantidad de movimiento, y acaba de haber menos, ¿no? Y por eso es que nosotros podemos decir que el transporte en este punto no es igual a este punto, ¿no? Y analizamos un diferencial de X de tal forma que en este diferencial de X vamos a analizar antes de ese diferencial y después de ese diferencial. Y lo que hacemos es analizar antes del diferencial y después el esfuerzo de cuánto va a valer después del diferencial de X, ¿no? X más diferencial de X. Y luego recordemos que el esfuerzo de corte tenía unidades de fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área o presión. Entonces, LW vendrían a ser la distancia de el largo por el ancho de la placa. Y lo que hace es eliminar las unidades de área para que solamente me quede la fuerza, ¿no? Y me va a quedar unidades de fuerza. Entonces, el primer balance que se hace es el balance de cantidad de movimiento, luego se hace el balance de diferencia de presión. En este caso, ¿hay algún efecto de presión que está haciendo el movimiento? No hay ningún efecto, por eso es que se cancela. Se podría decir que está a condiciones atmosféricas, en donde la presión inicial y la presión final son iguales. Entonces se cancela. Y el otro efecto que se tiene que considerar es la gravedad, ¿no? Densidad por gravedad por coseno de beta. Acá incluye cuánto está inclinado y dependiendo de la inclinación, cuánto afecta la gravedad, ¿no? Y esto está en unidades de presión. Recordemos que es como si fuera la densidad por gravedad por la distancia, es como si fuera presión hidrostática, ¿no? Pero acá le pone delta X. Entonces, unidades de presión por unidades de metro cuadrado, me quedan unidades de fuerza, así que está correctamente dimensionalizado y el coseno de beta está dimensional, ¿no? Entonces no hay problema ahí. Y en realidad solamente lo que hago es multiplicar por menos a todo y me va a quedar el tau su z, tau su xz cuando x es mayor, bueno, cuando transcurre x más delta de x, menos esta expresión, el esfuerzo de corte en el eje x antes que pase el diferencial. ¿Por qué la multiplicamos por menos? Porque recordemos que esta definición es la definición de la primera derivada, ¿no? Cuando hacemos que el delta x tiende a cero. Y esto lo vamos a transformar en derivada, y como LW y el delta x son constantes, lo podemos dividir. Y bueno, al final solamente se va LW y LW acá, ¿no? Porque para hacer la expresión de la primera derivada necesitábamos cuando era f de x más un delta de x menos f de x sobre delta de x, ¿no? Y ese delta de x tiene que tender a cero. Entonces, con esta definición se aplica la primera derivada y acá sí se cancela todo. Entonces, al final me quedaba el esfuerzo de corte. Esto se transformaba en diferencial del esfuerzo de corte y la densidad por gravedad por coseno de θ con menos pasa al otro lado con más. Y está con más. De ahí, bueno, esto era lo que conocíamos para un fluido newtoniano, la ley de viscosidad de Newton, lo que habíamos demostrado anteriormente. Esta ley me va a decir cómo se mueve un fluido newtoniano, es decir, todos los fluidos newtonianos van a utilizar esta fórmula, ¿no? Tau su xz es igual a menos u, diferencial de velocidad que depende de x. Entonces, podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Esto, reemplazarlo acá y va a salir una segunda derivada de la velocidad. O si no, primero resolver esto y luego resuelvo la velocidad. Entonces lo que he hecho en la segunda forma, he despejado diferencial de x y he integrado, me sale una constante se suprima, y ahora como ya conozco el esfuerzo de corte, con eso de aquí, lo que hago es reemplazar esta expresión acá, y me va a salir diferencial de b sub z que depende de x, la menos viscosidad le he pasado a dividir, y una constante entre la viscosidad sigue siendo una constante, solamente que le he cambiado, le he quitado el prima, y luego he integrado de nuevo la velocidad, ¿no? Y acá me va a salir otra constante. Bueno, acá me había cambiado la gráfica. Acá recordemos que estábamos analizando el otro sistema, ¿no? Ese sistema de aquí. Entonces, si estamos analizando ese sistema, las condiciones de frontera tienen que ser de este sistema. Entonces, bueno, como analizábamos ese sistema,
Para hallar las constantes, C1 y C2, teníamos que hallar las condiciones de frontera del sistema. En este caso, el X, perdón, con respecto al eje X, eh, para hallar mis constantes. Y bueno, como el eje X empieza aquí, yo podría decir que mi X sub 0 está aquí y este delta de acá mide el grosor, ¿no? Entonces mi otro punto sería cuando X es igual a delta. Entonces cuando mi X es igual a 0, cuando comienza aquí, cuando X es igual a 0, no hay nada que impida el movimiento, ¿no? Entonces en este punto se podría decir que la velocidad es máxima. ¿Y cuando una función es máxima? Cuando la derivada es igual a 0, ¿no? Entonces la derivada de la función es igual a 0 cuando X es igual a 0, ¿no? Esto me representa mi máxima velocidad. Y mi mínima vendría a ser en este punto, ¿no? Cuando hay fricción. ¿Y cuánto vale mi X ahí? Mi X vale delta, ¿no? Cuando X igual a delta, mi velocidad vendría a ser 0, ¿no? En el límite. Entonces, estas son dos ecuaciones que voy a reemplazar para hallar las dos variables C1 y C2. Y bueno, lo hallo, me sale que C1 vale 0, C2 vale esta expresión, y acomodando me sale la velocidad ya sin constante, ¿no? El perfil de velocidad. Y el perfil de velocidad me indica para cada X cuánto va a valer mi velocidad. Y si yo quiero hallar el caudal, para cualquier sistema solamente integro dos veces de la velocidad. Y recordemos que está en metros sobre segundo. Con esa doble integral se va a multiplicar por metro cuadrado y me va a quedar metro cúbico sobre segundo. Y eso me va a indicar el flujo volumétrico, ¿no? Y la velocidad media es el caudal dividido entre esta ecuación. Sale esta expresión de aquí. Y bueno, eso más que todo sería el tema de coordenadas rectangulares. Ahora vamos a hacer el ejercicio que vimos anterior. No sé si, Marco, ¿lo has intentado o alguien lo ha intentado? Me voy a presentar para que lo vean. Mira, ese es un ejercicio que viene normalmente en práctica. A ver, inténtenlo primero porque si yo les digo la respuesta, no van a saber en dónde hacerlo, ¿no? Entonces, mejor inténtenlo primero y luego vean en dónde, si lo resuelven bien y si no, en dónde se quedan, pues, ¿no? Imagínense que es una pregunta de un examen, así que intenten resolverlo y, bueno, de repente damos 15 minutos para que puedan entender. Pero lo que sí es que entienden ustedes, porque si yo les doy la respuesta, les van a saber cómo resolver, ¿no? Pero mejor es que analicen ustedes el sistema y lo resuelvan. El primero, ¿no? Primero.